la búsqueda. Veamos la última información a través de la siguiente nota. Vamos a ver. Estamos buscando en todos lados, en todas las posibles rutas que ellos podrían haber hecho. En todas esas partes hay gente, hay personal que está efectuando un rastreo. Pienso que hay que seguir rebuscando hasta que aparezcan estos chicos, Son días ininterrumpidos de búsqueda y eso genera cansancio en los equipos. 10 días y la búsqueda continúa sin resultados. El tiempo corre y las familias de Joaquín y Vicente siguen a la espera de tener noticias del paradero de sus hijos. Los jóvenes, que cumplen ya más de una semana desaparecidos, no han arrojado pista alguna y los esfuerzos por encontrarlos con vida son cada vez más angustiantes. La información de las autoridades a cargo de encontrar a los 2 estudiantes de ingeniería de la Universidad de Chile se sigue centrando en los operativos de búsqueda. Pero estos días ha salido un nuevo dato que da cuenta que Joaquín y Vicente sí fueron informados ese sábado que tenían que abandonar el lugar, dadas las condiciones del clima que afectarían a la zona. La misión que tiene Guardaparque, él sube a una hora determinada y barre y le insta a todas las personas que están arriba que deben descender por la hora. Y ellos me decía que él habló con ellos a las 1:30 de la tarde. A las 1:30 de la tarde él lo insta a bajar y de todas maneras los chicos se resistieron porque querían ver de un poco más alto Santiago. Ropa ligera, apenas un bastón de trekking. Son parte de los antecedentes que se manejan hasta ahora, pero que no han sido suficientes como para saber realmente dónde están. Es más, este martes se informó de la presencia de algunas prendas en una de las laderas del lugar, algo que en una primera instancia despertó la alerta de una posible pista del paradero de ambos jóvenes. Sin embargo, dicha información fue desmentida a la brevedad. Todavía no tenemos resultados positivos en las búsquedas. El equipo de GOPE, Ejército, Socorro Andino y todas las demás instituciones que están colaborando con la búsqueda de estos 2 jóvenes se encuentran en actividades, se encuentran efectuando el registro y el rastreo de todos los sectores probables por donde ellos podrían haber andado. Hasta el momento, como les reitero, no hemos tenido resultados. Esperamos, sin perjuicio de lo anterior, esperamos tener resultados lo antes posible. Ellos andaban solamente vestidos con la ropa más ligera, que es una musculosa, un pantalón corto, y el otro chico una polera y pantalón corto también y zapatillas. Andaban con un bastón de trekking también, color amarilla. A su vez, y pese al hermetismo que han mostrado ambas familias, este lunes emitieron un comunicado que da cuenta del agradecimiento hacia los equipos de búsqueda y a los medios de comunicación. En el documento mencionan que ante este proceso de análisis, queremos señalar a la opinión pública y las autoridades que solicitamos, esperamos y rogamos que por favor extiendan las labores de búsqueda de nuestros hijos. Estamos muy angustiados, pero también tenemos mucha fe en volver a encontrarlos y volver a abrazarlos. Por favor, no nos dejen solos y por sobre todo, no abandonen a Joaquín y Vicente. También queremos pedir a todos que por favor no dejen de rezar, rogar y pedir por nuestros hijos. No perderemos jamás la fe y la esperanza. Oraciones que se repiten día a día en el Colegio San Ignacio El Bosque de Providencia. Es ahí donde cada tarde, a eso de las 19 horas, familiares y amigos se reúnen para pedir por la vida de Joaquín y Vicente. Pero ¿cuánto tiempo durará la búsqueda? ¿Existe un tiempo límite? La Fiscalía no tiene un tiempo acotado para la investigación. Esta investigación sigue, está en su curso y está como el primer día con la búsqueda y ubicando a los sujetos, a estos jóvenes que se extraviaron. Todo depende del fiscal. Aquí hay una persona que está a cargo de este medio y él determinará cómo se realizan los trabajos posteriores. La búsqueda en forma internacional dura 10 días. Si él determina que se sigue una rebúsqueda, se hace.
Otro antecedente importante es el fallecimiento del padre de Vicente Carpentier, algo que lo habría tenido un poco más desanimado, pero donde la preocupación de sus vecinos estaría centrada en la madre del joven. Bueno, él pasó por una situación muy compleja que fue la muerte de su papá. Bueno, yo creo que también eso influyó un poco en su manera de actuar, pero siempre estaba presente, muy caballerito, pasaba acá, porque como nosotros vivimos acá al frente, o sea, aquí al ladito, y él siempre buenos días, buenas tardes. Es un niño muy tranquilo, lo mejor para él. Una pena, la señora perdió a su esposo, ¿cómo va a perder su hijo ahora? Uno nunca pierde la esperanza. Ya hemos sabido de casos de gente que ha estado un mes perdida y han sido encontrados. Bien. Una búsqueda que podría estar cursando horas claves. Es más, las autoridades ya anunciaron que se encuentran buscando en la ladera oriente del Cerro Provincia, lugar donde se iniciaron los operativos hace más de una semana, pero que a esta altura nada puede descartarse. 10 días de búsqueda y todos nos seguimos preguntando lo mismo. Vicente y Joaquín, ¿dónde están? Pantalla con Gino Costa, quien a su vez está con alguien que ha participado intensamente de la búsqueda y nos podría contar más detalles. Ginito. Exactamente, Javi, Francisco Lermanda de la organización de los Topos, que han estado trabajando intensamente, y hay que decirlo, son los que han llegado a las conclusiones más acotadas y para poder definir y una triangulación para llegar justamente con el paradero de estos dos jóvenes que están desaparecidos hace ya 10 días. Francisco, buenos días. ¿Cuáles son los últimos antecedentes que se manejan? Tú estabas acá arriba, en el mismo campamento, donde se ve toda la inteligencia de esta búsqueda. Así es. Bueno, los últimos antecedentes, sobre todo en la base investigativa que está generando Carabineros, guarda relación con la ubicación objetiva de estos jóvenes en esta zona. Es decir, antes, si bien es cierto, habían mensajes de texto y cosas por el estilo que de alguna manera nos hacían presumir que estaban en este sector. Según la información que tenemos hoy, debiese estar objetivamente ubicados en esta zona. Nosotros hablamos la semana pasada de un perímetro de 25 kilómetros cuadrados, 20 a 25. ¿Ahora es menor? Lo que pasa es que en los procesos de búsqueda, en la medida que se van generando antecedentes y van llegando antecedentes hasta a los puestos de mando, en el fondo, liderados por la ONEMI, por cierto, y también por Carabineros del GOPE y también del Ejército, y todas las organizaciones también particulares o de voluntarios que están trabajando en la zona. Estos antecedentes se van procesando y eso requiere un tiempo, digamos. Hay mucha información que llega y al llegar a esa información, de alguna manera, se van acotando los espacios y obviamente se van achicando un poquito los conos de búsqueda. Hoy día, en definitiva, el espacio para trabajar es bastante grande, digamos, y se está acotando, digamos, por espacios y cuadrículas, obviamente organizados y con una temática asociada a la búsqueda y al rastreo, digamos. Francisco, pregunta desde el estudio. Francisco, hola, habla Jaime Coloma por acá. Quería preguntarte si este terreno acotado del que tú hablas se ha desarrollado por algún tipo de pistas que han podido saber de algún antecedente que les acote justamente el terreno o no. ¿O es simplemente cálculo o cosas así? Lo que pasa es que, insisto, son evidencias que van llegando. En este caso el tema del teléfono, el tema de las cámaras, el tema de la misma ruta que él dijo que iba a tener, el haber contactado a amigos y haberle dicho nos juntamos en tal parte, la misma programación que tenía él durante el día, qué sé yo, hacía presagiar o hace suponer una ruta que pudieron haber ocupado, ya sea para subir y también para bajar. No olvidemos que la bajada de estos jóvenes se da precisamente por un cambio de clima. Al hacer un cambio de clima, la estimación es que ellos quisieron evacuar el cerro en algún minuto. Y evacuar el cerro implica evacuarlo en poco tiempo, en función de la situación climática o la situación de emergencia que en ese minuto estaban viviendo. Porque la imagen de Francisco se ve un día claro, soleado. Así es. Y ellos al subir, ahí cambia la temperatura, se nubló y comenzó a llover, ¿no? Lo que pasa es que en la cordillera, y eso es tremendamente importante de manifestarle a la gente, sobre todo que de alguna manera sube el cerro. El clima en la cordillera no tiene los mismos tiempos de cambio que tiene las ciudades normales, digamos. Tú en algún minuto te levantas en la mañana, miras el cielo y dices, está despejado, voy a salir con una chaqueta delgadita, qué sé yo, o salgo sin paraguas.
por una cuestión lógica, si está despejado, pero en la cordillera, si uno sube ya sobre la cota de los 1000 o los 1200 metros, se puede tapar y puede empezar a nevar y puede empezar a llover en menos de 5 o 10 minutos. ¿Qué es lo que justamente pasó con ellos, Jaime? No, que le quería seguir preguntando, Francisco, porque de alguna manera los antecedentes que nosotros hemos manejado es que Joaquín tenía mucha expertise en relación a este tipo de temas. Y era una persona que sabía cómo manejarse. ¿Puede una persona que tiene un grado de expertise tal perderse de esta forma? Por supuesto, sí, todo el mundo. Es decir, en la montaña es impredecible, Jaime. Sí, y de alguna manera, cuando uno sube de la montaña, debe subir preparado para todo evento. Francisco. Salvo que vaya a una cota muy baja y de alguna manera, si bien es cierto, Joaquín tenía una expertise importante en lo que es montaña, en lo que es trekking y también en su condición física lo hacía una persona distinta a Vicente. Vicente era la primera vez que subía en esta zona, pero de alguna manera esto hacía que él tuviera esta expertise y que tuviera la necesidad de tener que evacuar el cerro en algún minuto por su propia percepción y por su propia experiencia en el cerro. Francisco, y según las imágenes que vimos que iban con chor y polera, ¿es posible sobrevivir en la montaña 9 días, digamos, con ese tipo de ropa? Según los conocimientos que tiene, quizás abrazados, bien refugiados, quizás sea posible. Las expectativas de sobrevida, sobre todo de una persona que tiene la experiencia, puede ser probable. Lo que pasa es que guarda relación con la condición y en esto hay que ser tremendamente responsable con la información que uno entrega. Si bien es cierto, nosotros, no nosotros, sino que los grupos de búsqueda, el GOPE y gente de alta montaña y de ejército que tienen mucha más experiencia que nosotros en el tema de montaña, han hecho rescates de personas hasta 14 o 16 días en montaña. Hay ciertas variables, por cierto, y esas variables tienen que ver con equipamiento, con la zona, si es desierto o es montaña a la altura del desierto, a la altura del sur de Chile, si hay agua, no hay agua, en fin, son un montón de variables, pero en definitiva nosotros y todo el equipo liderado por el GOPE, por la NEMI, también por el Ejército, hacen que no perdamos las esperanzas. Francisco. Nosotros, si bien es cierto que podemos sumar o restar algunos antecedentes, pero en definitiva nosotros lo que esperamos es poder encontrarlos lo antes posible, digamos. Francisco, los papás enviaron un mensaje a través de un comunicado oficial con temor de que se podía acabar la investigación. Los protocolos de búsqueda dicen de que a los 10 días ya se termina. Y la pregunta yo creo que todos nos hacemos hoy día, que se cumplen los 10 días, ¿se termina o no se termina la búsqueda? Nosotros los antecedentes que tenemos no es ese. Nosotros en contacto y en coordinación, insisto, con la ONEMI y este puesto mando y esta coordinación de instituciones que se está generando, nunca se ha hablado de tiempos. Al menos a mí nunca me hablaron de tiempo. ¿Tú vas a seguir acá? Nosotros seguimos acá hasta que la ONEMI o Carabineros nos ordene y nos sigan entregando cuadrículas de búsqueda. Nosotros tenemos una zona bastante amplia que estamos trabajando y de alguna manera en ese contexto seguimos trabajando y hoy día nunca hemos hablado de términos de búsqueda o cosas por el estilo. Preguntas desde el estudio. Sí, Gino, quería preguntar si uno como particular tenía derecho a ir un poco a participar a la búsqueda. Yo sé que hay mucho profesional allá, pero uno quiere algunas veces ayudar, entonces no sé, como un particular solamente podemos ir a ayudar o no. El tema de los particulares se manejó el fin de semana, se aglomeraron bajo, entiendo, me puedo equivocar en el término, escuela andinismo, escuela la Federación de Montaña. Insisto, me disculpan si me equivoco con respecto al nombre, pero se aglomeraron gente, se visaron gente y en definitiva, claramente, el que quiere venir a cooperar probablemente pueda hacerlo y la cabida puede estar, pero no necesariamente personas normales, sino que tengan alta experiencia en montaña y obviamente visados por la gente y por el puesto mando que corresponde, ya sea por la ONEMI o por efectivamente gente de montaña del GOPE, en este caso el suboficial mayor Puga, que es la persona que yo diría que tiene más experiencia en el área de montaña y que en definitiva él es el que en algún minuto aglutinó a esta gente y se hizo una búsqueda bastante importante durante el fin de semana. Nosotros estamos en el cerro, mira, podríamos mostrar, Fidel, si tú me ayudas, este mismo cerro provincia tiene caídas de agua, tiene cauce. ¿Podría ser una alternativa de que ellos en una quebrada cayeron como hay nieve y quedaron ahí, en el agua? No sé si en el agua, pero sí efectivamente el agua es un elemento más que peligroso para nosotros
es un elemento importante para nosotros, sobre todo para el tema de la sobrevida. Claro, de ayuda. En cualquier parte que ellos hayan quedado, la cordillera tiene agua y a lo mejor no tenemos que ver agua correr, sino que, insisto, uno de ellos tiene una experiencia importante y que agua se puede sacar de cualquier parte, digamos. Las personas que tienen experiencia de sobrevivencia en montaña pueden, digamos, acceder al agua no de manera fácil, pero sí tener, por ejemplo, los conocimientos para poder acceder a ese vital elemento en una situación de emergencia. Javi. No, sí, claro, sabemos que el agua es fundamental para la sobrevida, como decía Francisco. Francisco, ¿qué teoría porque Joaquín tenía experiencia, había, creo, subido más de una vez en provincia, entonces la sensación que me da a mí, así de viendo, es que fueron a mirar esta competencia, ¿no? Y algo pasó, porque finalmente ellos, claro, uno dice, ¿por qué no iban tan preparados? Él sabía, ¿por qué no llevaban agua? Entonces yo creo que la sensación es que iban a mirar y volvían. ¿A ti te da la sensación, o a ustedes, como los equipos que están investigando, que algo pasó, que hubo un accidente? ¿Cuáles son las teorías que se barajan para que ellos quedaran atrapados, digamos, y finalmente perdidos en el cerro? Bueno, Javiera, tú no estás muy lejos de las teorías que estamos manejando. De alguna manera, nosotros pensamos que Joaquín y Vicente efectivamente subieron, porque así lo manifestaron anteriormente, de que subieron a ver esta carrera, qué sé yo, sacarse fotos, claro, conocer el cerro. No suben una cota muy alta porque tampoco llevaban el equipamiento. Joaquín no, o sea, al tener experiencia, obviamente sabía que tenía que subir hasta cierto punto y de ahí tenía que bajar. Ahora, ¿qué es lo que cambia absolutamente todo esto? O la escena, digamos. Primero es el cambio de clima. Segundo es la expertise que tenía Joaquín y la necesidad de tener que evacuar la mina, y así, el cerro en ese minuto, en función de la condición climática. Y es ahí, ese punto, en donde nosotros se produce esta ambigüedad de rutas, digamos, porque el espacio es tremendamente grande, los senderos son muy grandes, el tipo de terreno también es importante mencionar que hay muchas quebradas, muchos barrancos, muchas grietas, y ahí en esa situación de emergencia, con cero visibilidad, porque eso es importante destacar, cuando entra la nube, se cierra, es cero visibilidad. Claro, entonces, de ahí en adelante podemos elucubrar un montón de cosas y empezamos a buscar las rutas ya sea de salida del cerro o haberse vuelto por el mismo lugar y efectivamente poder haber tenido alguna lesión, alguno de ellos que lo imposibilite poderse trasladar. Y esa es la parte que estamos trabajando fuertemente, Francisco, para poder acceder a ello. Y es cierto que el nivel de desorientación que puede generar esta visibilidad, que es muy poca, uno cuando va subiendo puede pensar que está bajando y al revés igual. Yo estoy bajando, pero pienso que estoy subiendo. Sí, lo que pasa es que yo escuché esa observación en algún minuto y en todos los cursos que se hacen de orientación en montaña, guarda relación que no es precisamente la pendiente en que uno va caminando si efectivamente va bajando de nivel o de altura del cerro. ¿Por qué? Porque el cerro no baja como una escala. Claro. El cerro baja, sube, baja, sube, y en algún minuto yo estoy bajando una ladera de cerro hacia la derecha y resulta que vamos bajando hacia la ciudad, hacia el otro sector. Claro. Entonces, es por eso que se produce la desorientación, digamos, pero no es por visibilidad. Si le sumamos la visibilidad, si le sumamos que se cerró, si le sumamos que hay nieve, viento blanco o cualquier otra cosa que de alguna manera nos dificulte la visibilidad, efectivamente vamos a tener un problema de desorientación. Pero también se puede producir sin un problema climático encima, digamos. Exacto. Francisco, Gino, preguntarle si, porque el Cerro Provincia lo sube mucha gente los fines de semana, constantemente. Durante estos 10 días el cerro está cerrado, digamos, por la visita, porque también podría ser que alguien que está subiendo el cerro se encontrara quizás por casualidad con una pista o con los mismos muchachos. ¿Está cerrado para el resto de la gente? Mira, no tengo la información de que está cerrado. Sí tengo la información y sí puedo decir que está restringido el acceso. Restringido el acceso implica que están trabajando los grupos de rescate y que estamos trabajando todos en esa zona y que en definitiva un turista o una persona que quiera hacer trekking de alguna manera puede dificultar las maniobras de búsqueda. ¿Por qué? Porque hoy día se están trabajando, por ejemplo, con la Fuerza Aérea, con sistemas de SAF y sistemas de rastreo en la zona, en que en definitiva debemos en esas fotos satelitales o en esas fotos que están entregando los drones, tremendamente alta tecnología, podemos identificar una persona que no es del equipo. Y eso implica inmediatamente, o una persona que esté sentada abrochándose los zapatos, o una persona que esté acostada descansando, de alguna manera puede conducir al error de la búsqueda. Ahora hay harta información muy concurrido, Sí, mucho. Sí. Hay esta información que es bien informal y que viene a través de redes sociales, de otras personas también que son entendidas en el tema del andinismo, que han dicho que han visto ropa, que han visto bebidas isotónicas. ¿Corresponden a ellos? ¿Se ha hecho la investigación para ver si puede ser una pista relevante?
Bueno, precisamente nosotros hemos levantado, y no solo nosotros el equipo Los Topos, sino que también Carabineros y el Ejército y organizaciones de voluntarios también han hecho varios levantamientos de cosas. Hemos encontrado ropa, hemos encontrado efectivamente botellas, gorros, poleras, que no necesariamente son de las personas que andamos buscando, pero sí efectivamente se entregan al puesto mando y se procesan como corresponde, se muestran a la familia y de alguna manera de ahí se empiezan a descartar algunas y otras se empiezan a confirmar. Pero hoy día lo que tenemos es que efectivamente se encuentran. Y fíjate lo importante también, respecto a la pregunta anterior, si el cerro estaba abierto o no, si la gente podía venir o no. Hay un tema de que las personas que llegan a los cerros, nosotros no tenemos una cultura ecológica. Por lo tanto, hay muchas personas que se toman la bebida isotónica y la botan. Hay una persona que se sentó a descansar, dejó el gorro ahí, se paró y se fue y se le quedó el gorro, se le quedó un buff, se le quedó una polera. Hemos encontrado hasta mochila, pero que en definitiva no tienen que ver con las personas que andamos buscando, sino que personas que participan en la búsqueda o que de alguna manera han sido personas que han ido a mirar el cerro y que de alguna manera se le han quedado las cosas, digamos. Por eso es importante el tema de la restricción del acceso al lugar, porque algún minuto nos pueden contaminar el lugar y pueden llevarnos al error en la búsqueda, encontrando cosas que no son... Claro. Iván Torres quería decir algo. Sí, Francisco, no conozco el cerro en particular, pero yo me pregunto, en condiciones de poca visibilidad, uno se desorienta, ¿es posible que el descenso de ellos, en lugar de hacerlo a Barlovento, lo hubiesen hecho a Sotavento del cerro? ¿Qué? Para que a la gente, ¿qué es Barlovento y Sotavento? Antes del cerro y Sotavento después del cerro. Porque si es así, eso implica que en lugar de salir hacia Santiago, se van internando más hacia la cordillera. Eso es podría ser un antecedente importante, pero en el caso de Joaquín no. Nosotros estimamos que Joaquín tenía efectivamente la expertise necesaria para poderse orientar, sobre todo en este cerro que era prácticamente su casa. Él subía regularmente a este lugar. Sí, lo que pasa es que cuando uno se desorienta, yo estuve más de un año en la Antártida, conocía muy bien el lugar y me perdí. Me perdí, obviamente, porque llegó la visión blanca, es decir, uno está metido en la nube, y la nube está desde el suelo y eso es niebla, y uno se desorienta. Claro. Y si no uno tiene instrumentos, se desorienta. Yo me perdí en una parte plana, estuve perdido varias horas en un lugar muy acotado. Entonces, yo me pregunto eso, así, por mucha experiencia que uno tiene, si no tiene visibilidad, puede venir que se desoriente absolutamente. Sí, Iván, lo que pasa es que precisamente dando el ejemplo que tú manifiestas respecto al lugar donde a ti te pasó eso, regularmente se ocurre en zonas planas con pendientes bajas. Es decir, con pendientes con grados de inclinación bajos. Se producen estos fenómenos de desorientación. Pero también vamos a aportar a la respuesta con lo que decía Gino respecto a si nosotros creemos que vamos bajando o vamos subiendo en una situación de niebla o viento blanco. Eso implica necesariamente que cuando uno se encuentra en esta situación, regularmente va a tender a bajar. Y siempre bajando va a encontrar un pliegue de ladera o algo que de alguna manera lo haga refugiarse, porque lo que se está haciendo en ese minuto lo que es tratar de buscar un lugar donde poder guarecerse, ya sea del frío, del viento blanco, del viento en general, y vamos a buscar un lugar donde quedarnos para de alguna manera esperar que pase la tormenta. Francisco, ya ha cambiado la estrategia de búsqueda porque las condiciones climáticas eran muy distintas los primeros días a las de hoy. Ahora hace mucho calor, está bastante claro, hay poca nube. Nosotros ese riachuelo que se lo mostrábamos recién no estaba presente acá en el cerro. De hecho, ya debe haber un pequeño deshielo. ¿Eso ha cambiado? Cambia un poco la geografía, no cambia. Lo que cambia de alguna manera es la situación climatológica. Lo que hemos tenido durante estos últimos 4 o 5 días son nubes que entran cerca de las 4 de la tarde, se empiezan a meter y efectivamente tapan todo cerca de las 5 o 6 de la tarde. Esto principalmente nos afecta a los equipos que estamos trabajando bajo la cota de los 1800 y también, bueno, también a los que están trabajando más arriba, pero en definitiva nosotros trabajamos en función de... es predecible ese cambio climático, es predecible esa nube que entra y de alguna manera nosotros tratamos de trabajar todas las operaciones de rescate para no encontrarnos con esa nube. Gino, habíamos dejado planteada una pregunta, Ginito. Sí, seguimos nosotros con Francisco Lermanda, que le estamos quitando tiempo de la investigación y la búsqueda que tiene que seguir realizando. El contacto con la familia que ustedes han permanecido, ¿cómo están ellos? Hablábamos de este comunicado que enviaron. Bueno, yo el comunicado no lo he visto, digamos. Nosotros... de hecho, la ONEMI y Carabineros tiene comunicación permanente, reuniones permanentes con la familia.
para informarles lo que se hace, la planificación del día siguiente, y eso me consta que es así, porque yo de hecho participaba en alguna de ellas. Pero respecto a la carta no tengo mucha información de eso, no sé de dónde salió, digamos, pero sí efectivamente, si la familia efectivamente está preocupada por eso, la tranquilidad tiene que ser de que se están haciendo todos los esfuerzos. Yo tengo contacto permanente con gente de la ONEMI, gente de Carabineros, del GOPE sobre todo, y en definitiva las instancias de poder buscar a estas personas están todos los días presentes y se están haciendo todos los esfuerzos para hacerlo y se están acotando con todas las áreas y también todos los elementos que vamos a tener para poder llegar a encontrarlo. Francisco, justamente hacia eso, yéndonos a las imágenes, al último antecedente de estas cámaras de seguridad en San Carlos de Apoquindo, si ellos caminaron por esa calle, entran en un acceso que no está autorizado al cerro. ¿Eso podría haber influido en su pérdida o hay laderas y senderos que pudiese llevarlos a un lugar más seguro? Lo que pasa es que el punto en donde van ellos, precisamente el sector de la carrera, de alguna manera, independiente del acceso, ellos llegan a este punto. Porque hay una evidencia objetiva que es una persona o unas personas que lo ven. Por lo tanto, ¿cuál es el acceso que ocuparon? Probablemente podríamos elucubrar cuál es el acceso que ocuparon para poder salir de la zona. Pero en definitiva, nosotros estimamos que en este proceso de acceso al cerro pudiese haber una variación respecto a la salida de ellos, pero no, digamos, a la situación de emergencia que se produce en la zona. Insisto, nosotros pensamos que efectivamente ellos ingresan a un sector determinado, ven la carrera, se interactúan con algunas personas y en algún minuto esto cambia de un minuto a otro por una situación climática y es donde ellos necesitan evacuar la zona. Y al evacuar la zona es ahí donde se produce la incógnita y es por eso que no los podemos encontrar, digamos, porque de alguna manera el camino que ellos ocuparon no es un camino que nosotros es lógico. Francisco, pero en ese sentido quería retomar un poco lo que te planteaba la Javi antes de la pausa. La expertise de uno de ellos, tú misma lo has destacado, podría implicar que ellos hayan seguido, son cabros jóvenes, que hayan seguido, digamos, otro sendero y evidentemente estén a resguardo o hayan bajado por otro lado. ¿Podría pasar eso y que no estén en el rango de búsqueda que ustedes tienen? Yo creo que no estén en el rango de búsqueda y un poco lo que me preguntaba Javier hace un rato atrás respecto a hacia dónde pudieron haber salido. Aquí hay un análisis también fisiológico de las personas, es decir, qué desayunó Joaquín, qué desayunó Vicente, si almorzaron, no almorzaron, en fin, cuál es su capacidad física en términos de peso, masa muscular, en fin, hay todo un análisis tremendamente profesional que se hizo, que precisamente lo está haciendo el GOPE Carabineros y también la gente del CEP, y que de alguna manera nos dan una superficie o un lugar objetivo hasta dónde pudieron llegar en esa condición climática. Perfecto. Por lo tanto, ese radio de búsqueda es el que se está trabajando y el que se está acotando. Para aclararlo entonces, sería un poco que en definitiva esta idea, lo que te planteaba la cabeza un rato, de que ellos pudieran haber avanzado dada su fuerza, es imposible. No, ellos revisaron lo que les daba su fuerza al máximo. Ahí llegaron, eso lo han rastreado totalmente. Eso entiendo, sí, ¿no? Esa es la distancia o el radio de búsqueda según la distancia que ellos probablemente pudieron haber llegado, y eso se le da un margen obviamente de búsqueda, y dentro de ese margen de búsqueda se hacen los anillos de seguridad y los anillos de búsqueda y por cierto también las cuadrículas de búsqueda, porque es importante mencionar que la organización de esto en términos de puesto mando, la ONEMI y también el GOPE de Carabineros y el Ejército genera un ordenamiento de búsqueda, es decir, aquí no es que mandemos gente al cerro y cada uno busca por donde quiere, aquí hay un ordenamiento, una planificación del día anterior donde se estipulan situaciones, donde se analiza el terreno, si hay que ocupar cuerdas, si hay que ocupar dron, si hay que ocupar perros de búsqueda, y de alguna manera eso también acotado a una condición climática y a un informe climático tremendamente acotado que está entregando la ONEMI incluso dos o tres veces al día. Francisco, por lo tanto, con todos esos antecedentes se hacen cuadrículas de búsqueda y cada patrulla que va trabajando va efectivamente barriendo y trabajando metro a metro el área que se está buscando. Sumado a la señal del celular y donde lo vieron los testigos también. Así es, todos esos elementos, esa información se procesa por intermedio del CEP, el GOPE y se procesa por intermedio de la ONEMI y en definitiva se genera un plan de trabajo para el día siguiente. Es decir, yo tengo claro hoy dónde tengo que trabajar, cuánta gente tengo que trabajar, con quién voy a trabajar y el equipamiento, que es tremendamente importante para poder llegar y poder terminar la zona que hoy día objetivamente tengo que trabajar. Francisco, ¿en qué consiste la búsqueda de 3D? Hemos leído en los diarios que ahora están buscando bajo un sistema 3D.
Pero ¿qué es exactamente eso? El sistema 3D, la verdad que yo no domino mucho el tema tecnológico. Estamos trabajando con, entiendo que se puso a disposición la facha hace mucho tiempo atrás, no solamente con helicópteros, sino que también con su sistema tecnológico y también la gente de inteligencia carabinero, que de alguna manera también están trabajando con imágenes, ya sea de dron, imágenes satelitales, y no solamente 3D, estamos hablando de imágenes también 4K. Y que de alguna manera las zonas objetivas se están barriendo y luego hay gente que va revisando estas imágenes, van revisando estos videos y estas imágenes que se van dando del terreno y en definitiva se van identificando metro a metro sobre una imagen con una alta resolución tremenda. Y de alguna manera ahí vamos descartando ciertas cosas. Fíjense que, y de ahí se van determinando ciertos detalles, es decir, esto a mí me llama la atención, esto puede ser una persona, esto puede ser una ropa, esto puede ser un elemento que pudieron haber tenido Joaquín o Vicente, y de alguna manera al otro día se planifica y se manda una patrulla a la zona georreferenciada y de alguna manera se descarta el hallazgo que hicieron, digamos, con esta fotografía que se trabajó. Se habla también de distintos datos. Primero, se ha dado con el celular. ¿Qué ha pasado con los drones y los helicópteros? A ratos dicen que se dificulta el proceso, de que hay también presencia de aves carroñeras que también podrían entregar algún tipo de señal. Las aves carroñeras yo no las he visto. Lo que sí les puedo decir es que en estos procesos de búsqueda no solamente se tienen elementos objetivos respecto a la búsqueda, es decir, el celular. El celular no lo hemos encontrado, al menos nosotros, y la información que yo manejo es que el celular no se ha encontrado. Lo que sí es importante también mencionar, y que se da en este tipo de búsqueda, es que se ocupan muchos elementos tecnológicos, por ejemplo, el helicóptero, el dron precisamente, que son elementos que de alguna manera ahuyentan la fauna que nosotros también observamos. Es decir, no se ven pajaritos, no se ven aves carroñeras, como tú lo dices. Y que también dan buenas señales para la búsqueda. Y que dan buenas señales y que no solamente eso implica de que estamos buscando a una persona fallecida, eso es importante destacar, sino que la fauna y la flora del lugar de alguna manera nos dan ciertos antecedentes para determinar, ya sea o que están en ese sector o que pasaron por ese sector. Entonces hoy día también los elementos tecnológicos nos juegan en contra para poder evaluar ciertos elementos que de alguna manera nos pueden ayudar a poder encontrar a estas personas. Francisco, también acá, Javi, te escucho. No, sí, preguntarle por qué ha sido tan difícil. Finalmente sabemos que han rastreado el cerro casi completo, o no, quizás que faltan muchos lugares también que son quebradas, que es muy difícil el acceso, porque la verdad es que tenemos equipos bueno, Socorro Andino, Los Topos. En general, Chile es un país montañoso y hay muchos grupos que saben mucho. ¿Por qué ha sido en este caso tan difícil? Bueno, nuestra tesis y la tesis que más se maneja en el fondo tiene que ver con esta situación de emergencia en alta montaña, la necesidad de evacuación de la montaña, y estas personas lo que pudieron haber hecho es haberse guarecido en algún lugar, ya sea por lesión o por frío, para poder capear este frío o porque se imposibilitaron su traslado de forma personal, de forma pareja, digamos, lo que es caminar y eso. Probablemente una lesión les pudo afectar en eso y efectivamente ellos están en un sector determinado en donde efectivamente lo ocuparon para bajar para capear el frío, digamos, y de alguna manera de ahí en adelante es por eso que no lo encontramos. ¿Cuánta distancia, cuánto terreno logran rastrear diariamente? Las cuadrículas de búsqueda que se están entregando son de 25 hectáreas, perdón, 2,5 hectáreas. 2,5 hectáreas. Ahora, es importante mencionar que 2,5 hectáreas en esta condición es poquísimo. Ustedes dirán, bueno, estos tipos están rastreando muy poco, pero 2,5 hectáreas en montaña, con roquerío, con senderos, con grietas, con agua, de verdad que se hace súper difícil. Y lo otro es importante, el desgaste del personal. O sea, entendamos que somos rescatistas y no somos superhombres, digamos. Nosotros gastamos toda la energía que tenemos y que podemos recuperar durante la noche, la gastamos durante el día, donde también es importante la alimentación del rescatista, la hidratación del rescatista, los sistemas, los factores climáticos donde se va a desarrollar este rescate, y de alguna manera esas distancias muchas veces ni siquiera se pueden terminar durante el día. Porque de alguna manera
el espacio donde se va a trabajar, si ustedes lo ven de manera objetiva, 2,5 hectáreas es muy poco. Claro. Pero en definitiva, en una situación de alta montaña, 2,5 hectáreas es tremendamente grande, es muy cansador, muy agotador para la gente y también, por cierto, no necesariamente se termina por una cuestión de topografía y clima. No, más que son Iván, 2,5 hectáreas, supongo que tienen quebrada y se meten con eso, cuerdas claro, también. Entonces no son planas, digamos, claro, no es un es más campo, es un complejo. lugar bastante más, digamos, difícil. Iván. No, lo que pasa es que 2,5 hectáreas, yo concuerdo con Francisco, es poco. Ahora, que la dificultad en avanzar eso es grande, obviamente, porque no es un terreno plano. Sí, eso es diferente. Que puede haber una quebranta en medio y ellos se descuelgan, digamos, hay que hacer todo eso. Pero eso corresponde a la dificultad de accionar. Claro. Pero no a la superficie. No a la superficie. El paño es muy grande, lo que se recorre en el día por la dificultad es poco. Claro. Yo concuerdo con Francisco. Francisco, una pregunta, pucha, ojalá nunca a nadie le ocurriera esto, pero en definitiva, si uno en algún minuto perdiera un poco la noción del espacio en un paseo concretamente, ¿qué es lo ideal? ¿Quedarse en el lugar? Y si uno lograra, si uno lograra esta misma situación, llamar, o sea, mandar un mensaje, estoy perdido, quedarse en el lugar, ¿cuáles son las directrices que uno tendría que seguir? Mira, Jaime, súper buena tu pregunta, porque de alguna manera, pero sí vamos a acotar algo. Más que hacer algo post la emergencia, hay que hacer algo antes de hacer esto. Ya. Esto es importante comunicarle desde su familia, mamá, papá, hermano, polola, pololo, voy a tal parte y mi trayecto va a ser este. Perfecto. Comunicar a los puestos de chequeo que hay en todos los cerros, en todas las reservas naturales. Hay comisarías de carabineros, hay destacamentos de retenes de frontera que de alguna manera también ellos pueden recibir esta información. Señor, mire, mi nombre es Francisco Lermanda, el señor se llama Gino Costa, vamos a subir el Cerro Provincia, vamos a llegar a tal parte, él tiene experiencia, yo no tengo experiencia, este es el equipamiento que llevamos, este es mi celular, este es mi número de emergencia, vamos a hacer esta ruta y vamos a volver a tal hora. Ya, eso es fundamental. Eso es tremendamente fundamental. Hoy día yo diría que el 80 o el 90% de los accidentes que se producen en alta montaña son porque o no llevaron el equipo adecuado o no avisaron y no informaron, ya sea a las autoridades o también a sus familias, y no entregaron la información necesaria para saber dónde van y a qué hora vuelven, que es lo tremendamente importante. Porque si efectivamente tú, Jaime, subes al cerro y le dices a alguien que a las 6 de la tarde vas a estar en tu casa o vas a estar reportándote en un puesto de avanzada, en una reserva, y no llega, ahí se empiezan a generar los protocolos. Pero la información que debemos tener los grupos de rescate para poder encontrar a estas personas que están desaparecidas necesariamente es la persona la que nos tiene que entregar esa información. Si no, trabajamos en ciego. Porque también lo más complicado en el caso particular de Joaquín y Vicente es que no fueron con el equipo apropiado. Lo vemos en esas imágenes que ya son claras y certeras, que efectivamente están en Choripolera y con un pequeño bastón que no pudiese darle mayor seguridad de poder recorrer como es este cerro. Claro, pero ahí también hay mucha... No, decía que es importante. Perdona, lo que tú mencionabas, Francisco, que en el fondo, teniendo el expertise, ahí uno entiende que no van a hacer cumbre finalmente, sino van de observadores a una carrera, y algo pasa. Sí, así es. Lo que pasa es que, bueno, también hay un tema de la conducta que tienen los jóvenes en esto. Yo he visto fotos de jóvenes en short y polera encima de la nieve. Vi que de verdad de alguna manera se ve bastante linda la foto. Pero regularmente el joven tiende a arriesgarse más. No estoy diciendo con esto que Joaquín o Vicente se arriesgaron más de la cuenta, en absoluto. De hecho, Joaquín era una persona, insisto, que tenía mucha experiencia en esto y que en definitiva nosotros apostamos más a la lesión o la imposibilidad de poderse trasladar y a la intención de quererse guarecer del frío. Que otra cosa, digamos, más que perderse en alguna zona. Y no hay posibilidad de rastrearlo, yo sé. O sea, yo pregunto porque me imagino que uno se hace esta pregunta. ¿Por qué uno no puede rastrear un celular, por ejemplo? No puede rastrear calor. Claro, calor no humano. sé. No, por ejemplo, si los celulares ahora tienen imágenes GPS. nocturnas. Lo han triangulado, tengo entendido, pero no es tan fácil en el cerro, porque la señal se pierde por el mismo cerro, pero eso es lo que yo pienso. No sé cómo será en la realidad, Francisco. El tema de celulares, la verdad que lo está trabajando el CEP de Carabineros, liderado por el teniente Oscar Valdés, la verdad que es una persona con alta experiencia en este tema. Y de alguna manera el tema de los celulares yo tecnológicamente no lo domino mucho, pero entiendo que es un trabajo tremendamente difícil de poder rastrear un celular. Si bien es cierto, es más fácil determinar en qué antena se conectó o no y poder triangular esto. Pero de ahí a decir puntualmente, con una certeza geográfica, decir en este sector está,
eso es bastante difícil y la verdad que lo tiene que hacer gente tremendamente especializada. Hasta el momento nosotros tenemos una zona de interés. Que no deja de ser importante, porque a través de esa señal también, claro, acotó un lugar que no es menor donde se está haciendo la búsqueda también. Javi. No, y que yo me acuerdo que alguna vez tú comentaste, Gino, que también había sido bueno que no era un WhatsApp, porque eso tiene que ver con internet, sino era un mensaje de texto, que ahí eso era... lo hacía más difícil. Lo hacía más fácil. Sí. Más fácil, más fácil. De hecho, el director regional de la ONEMI nos comentó y nos hace esta aclaración de que si hubiese sido un WhatsApp, habitualmente el WhatsApp está ligado al GPS, a la ubicación del celular, y se podría haber llegado a algo más preciso. Pero como fue mensaje de texto, esto es a través de una señal celular, no de internet. Y eso lo hace más Entonces la complejo. ubicación, claro, se puede dar con una ubicación, pero es más amplia. Pero quizás a lo mejor no donde estaban no tenían señal de internet como para mandar un WhatsApp, que a veces pasa eso. Probablemente, exacto, si no hubiesen enviado un WhatsApp. Ahora una pregunta para Francisco y también para ti, Iván, en relación a... Porque, a ver, se dice que las condiciones del tiempo variaron muy rápidamente. A ver, ¿puede ser tan rápida esa variación? O sea, ¿qué quiere decir? Que estoy con un día soleado y de repente, se nubla así rápidamente y pierdo la noción. Bueno, la montaña está conocido por eso. Pero ojo, hay siempre condiciones que te avisan. Cuando uno sabe algo básico de meteorología, te avisa. Las nubes no llegan por llegar. Si tú tienes unas nubes altas y van después por capa, tú sabes perfectamente, con condiciones básicas, que viene un sistema frontal. Hoy en la tarde, por ejemplo, se van a formar cúmulos en cordillera. Desde el punto de vista meteorológico, si yo veo cúmulos en cordillera y veo que van creciendo, significa que después de la temperatura máxima, que siempre es en la tarde, se pueden desencadenar tormentas o precipitaciones, cosa que yo espero que ocurra el día de hoy en forma parcial en la cordillera. Y eso entonces, cuando uno sabe algo básico, puede tomar las condiciones. Es que esa va mi pregunta. Claro, pero no es que llegue... Claro, abruptamente puede estar tu condición nublada y de repente cae la lluvia, pero tú antes ya tienes señales que tienes que identificar, si tienes los conocimientos básicos. Es que ahí, Francisco, me llama la atención porque de alguna manera, por lo que hemos sabido, por lo que tú mismo has mencionado, Joaquín tenía una expertise tal que podía quizás captar estos detalles, estas señales. Es raro, nuevamente se genera en el ámbito del misterio, a lo mejor tenía la expertise en subir cerros, pero no desde el punto de vista meteorológico. Correcto. Las nubes llegan por algún motivo. Tienes dos: corrientes en chorro, que son vientos fuertes en altura, o simplemente la proximidad a un sistema frontal. Si se forman nubes en cordillera es por inestabilidad, y horas después que pasa la máxima, o sea, tú tienes tiempo para reaccionar, se pueden desencadenar precipitaciones. Ahora, puntualmente ese día ya estaba con nubes altas y después en forma rápida llegaron. Entonces alguien ya tenía que haber tenido una alerta con conocimientos básicos. Sí, lo que me llama la atención, a propósito de lo que dice Iván y lo que escucho también de Francisco, y que las dudas que surgen a propósito de eso es las condiciones en las que ellos iban, a propósito de lo que también tú comentas, y claro, la duda es por cuánto tiempo ellos iban, hasta dónde ellos tenían el objetivo de llegar. Bueno, por la ropa que llevan, Gustavo, y por lo que nos ha mencionado Francisco, da la sensación de que iban a mirar la carrera. Claro, con cierta perspectiva, pero además recordemos que ese día, durante toda esa semana, se había hablado y se había pronosticado un mal tiempo. Claro, que es lo que pasó, dice Francisco, que cambió el clima. Yo creo que uno lo que ha visto tantas veces en las películas y todo, es que uno tiende a pensar que te van a ir a buscar por el aire, ¿no? Sí. Entonces uno tiende a dejar ciertas señales, hacer poner algo, un SOS con piedritas, buscar un lugar donde te puedan mirar desde el cielo, que es lo que uno ha visto como ya casi en el imaginario colectivo. No se ha encontrado nada de eso. ¿A qué crees tú que responde eso, Francisco? Bueno, básicamente guarda relación con esta situación de emergencia que se puede presumir, donde esta situación de emergencia guarda más que el tema climático, y en esto quizás quiero aportar un poco lo que decía Iván. No es que de algunos minutos el clima cambie, no es así. Es que efectivamente hay antecedentes que te dicen que pues, ese día en la tarde puede taparse, o puede haber neblina, o puede haber viento blanco, nieve, lluvia, en fin. En ese sentido, la meteorología es bastante importante, ese antecedente. Lo que pasa es que, exactamente, avisa. Lo que ocurre es que la forma como entra ese sistema en la cordillera es lo que le da velocidad y lo que no deja reaccionar. Francisco, pero esa es la parte importante. Y a lo que decía la Javi, ¿dónde ellos se podrían haber refugiado? Hay grandes arbustos que les puedan entregar calor o refugiarse también ahora del sol. Hay cuevas, hay quebradas, hay alguna vegetación importante donde pudiese generarse un buen refugio.
hay de todo. Hay grietas, hay cuevas, hay incluso piques mineros, hay árboles, hay un árbol importante que está en Litre, que está en la zona y que derechamente es un árbol que tiene muchas personas hablan mal del litre por el tema de las alergias y eso, pero el litre es un árbol que bajo la lluvia, por ejemplo, te protege cualquier cantidad. Protege las heladas, las caídas de helada, da mucha sombra, tiene agua, en fin, es un árbol que y está lleno de litre en la zona. Y eso hace que de alguna manera las expectativas de poder guarecer debajo del litre y poder echarle mano al litre, digamos, es bastante alta. Y eso ayuda a que ellos se pudiesen refugiar, pero también hace la búsqueda más complicada. Es que eso es lo que he explicado, digamos. Claro. En una situación de emergencia, ya sea por lesión, por desorientación, por imposibilidad de caminar, y la necesidad de poderse guarecer del frío, hacen que de alguna manera ellos no sé si ocupar la palabra, pero escondan, claro, como para poder evitar que el frío los ataque, el sol, qué sé yo, y eso hace que en su imposibilidad de poder caminar o de poderse trasladar, hace que para nosotros sea tremendamente distinto y difícil la búsqueda. Estamos, Gino, Francisco, estamos pendientes porque estamos en el día 10, que sabemos que finalmente, oficialmente...